Hemos quedado en una parte de la farmacodinamia 1 que la vamos a terminar el día de hoy y posteriormente el día de mañana a las 6:45 vamos a realizar la farmacodinamia 2 que terminará de esta manera con el capítulo de farmacodinamia. Realizaremos diferentes actividades durante ese momento. Vamos a compartir pantalla. Bien. Habíamos quedado en el día de ayer habiendo mostrado cuál es la figura de las llamadas curvas graduales de dosis-respuesta que nos permiten a nosotros predecir la intensidad y la dosis de un fármaco y también mostrarnos la pendiente que tiene como la potencia y el efecto máximo de acuerdo a la variabilidad que tiene la administración del fármaco. Pasamos ahora a el significado que tienen la dosis efectiva 50, la dosis tóxica 50 y la dosis letal 50. Está muy claro que cuando se llega a la dosis efectiva media es cuando hemos llegado al 50% de una población que tiene un efecto terapéutico deseado. Esto es obviamente calculado por la empresa que ha fabricado, que tiene la parte de la investigación y la patente de un fármaco. Entonces, la dosis efectiva media o 50 es la que que llega a tener un efecto terapéutico deseado en el 50% de la población. Cuando se produce una toxicidad en el 50% de la población, hablamos de una dosis tóxica media y por lo tanto es que aparecen los efectos tóxicos. En ese momento, cuando aparece el efecto tóxico y ha alcanzado al 50% de la población, es que hablamos de dosis tóxica media. Cuando se llega a la dosis letal media, es cuando el 50% de una población muere. Por eso es dosis letal, muerte. Muere por los efectos tóxicos que tiene el fármaco. Pasamos a ver la variación de la sensibilidad de los fármacos. Y tiene tres elementos fundamentales. Primero, la alteración de la concentración del fármaco. Esta alteración está influenciada por la velocidad de absorción, la velocidad de distribución, la velocidad de biotransformación y la de excreción que se produce en el paciente con el cual hemos dado el fármaco y se puede predecir de acuerdo también a la edad, al sexo, a su peso y a las alteraciones patológicas, como por ejemplo la insuficiencia renal, la más típica, la insuficiencia hepática o cualquier otro tipo de enfermedad que esté teniendo el paciente. También existe una variación en la concentración de un grupo receptor endógeno. Hablamos de grupo receptor endógeno, todos aquellos receptores que tenemos dentro de nuestro organismo genéticamente condicionados. Por lo tanto, el fármaco puede ser agonizado o antagonizado por estos receptores endógenos llamados productos propios y que están obviamente dentro de nuestro organismo.
La siguiente es la alteración en el número y la función de los receptores. Esto quiere decir, la función y el número de los receptores pueden cambiar en nuestro organismo debido a diferentes acciones que tienen que ver, por ejemplo, en general con hormonas producidas en forma normal o también en forma patológica en nuestro organismo. Otro de los cambios en los componentes de la respuesta distal a un receptor. Esta variación de la respuesta distal a un receptor es que existen causas patológicas que si no se modifican no permiten la acción de algunos fármacos. En muchas patologías, a pesar de estar utilizando el fármaco, gracias a la actividad de la enfermedad, no permite que el fármaco pueda actuar a través de sus receptores. A esto le llamamos variación en la sensibilidad de los fármacos. ¿Para qué sirven los mecanismos farmacodinámicos de la señalización? Sirven para explicar los procesos moleculares que transforman las señales extracelulares en mensajes intracelulares. Señalización le llamamos al momento en que lo que suceda extracelularmente con la ocupación, por ejemplo, de un receptor que le permita al fármaco introducir mayor cantidad de potasio, de cloro, introducir mayor cantidad de sustancias, mismo introducirlo el fármaco dentro de la célula y una vez introducido el fármaco dentro de la célula, este produce mensajes intracelulares que se controlan por diferentes funciones celulares. Apertura de canales, cierre de canales, a sustancias que son liberadas, sustancias que son transportadas gracias a los receptores. ¿Cómo se producen estos mecanismos de señalización llamados mecanismos de señalización transmembrana? En la mayor parte de las señalizaciones transmembrana existen familias de proteínas que hacen que los receptores en la superficie y en el interior de la célula, además de las enzimas que se tienen y otros componentes, generan, amplifican, coordinan y terminan con las señales por medio de los llamados receptores mensajeros químicos secundarios que existen a nivel del citoplasma celular. O sea, es una parte fundamental en la actividad de un fármaco que produce en el mecanismo de señalización llamado mecanismo de señalización de transmembrana. ¿Cuáles son estos 4 mecanismos de señalización que existen? Primero, existen receptores intracelulares que regulan la expresión genética, por ejemplo, los corticoides. Enzimas de transmembrana reguladas por ligandos, por ejemplo, la insulina. Canales con compuertas de ligandos, por ejemplo, el manejo de la acetilcolina o su bloqueo. Proteínas G y mensajeros secundarios, como por ejemplo el AMP ciclo, que es un mensajero secundario. ¿Cuáles son las características de cada mecanismo de señalización? Primero, el compuesto liposoluble de la señal es el primer mecanismo de señalización. ¿Por qué tiene que ser liposoluble? Porque si no, no ingresa, ya que la membrana celular, que es proteína, lipidoproteína, no le permite el ingreso, le es una barrera a cualquier sustancia, a no ser que pase por los poros. Por lo tanto, el primer compuesto liposoluble de señal es el primer mecanismo, afectar el compuesto. Y por lo tanto, una vez que lo ha afectado, cruza la membrana plasmática y esta es regulada por la transcripción de genes específicos. Luego también existe el compuesto de señal.
Este es el segundo mecanismo en el cual se une al dominio extracelular de una enzima de transmembrana y desencadena la actividad enzimática de esta sustancia en el citoplasma de la célula. Por lo tanto, mecanismos de compuesto liposoluble de señal, compuesto de señal, son mecanismos que van a producir acciones farmacológicas. El compuesto de señal es el tercer mecanismo y se une a través de este tercer mecanismo, se une al conducto iónico y regula en forma directa su apertura o su cierre. El cuarto mecanismo es el compuesto de señal. En su cuarto mecanismo se une a un receptor de la superficie celular y que está enlazada este receptor a una enzima llamada efectora en el interior de la célula y que es una proteína C. Por lo tanto, esos son los 4 mecanismos de señalización que existen para la producción y el mensaje que se ha enviado a través del sistema celular desde el interior de la célula hasta desde el exterior hasta su interior de la célula. ¿Cuáles son los llamados mensajeros secundarios comprobados? El primero, muy bien estudiado, quizás el más estudiado, el AMP cíclico. Este AMP cíclico media en la mayoría de las respuestas hormonales, como en la movilización de la energía almacenada y la conservación del agua por el riñón. Funciones específicas muy importantes de la AMP cíclico. El calcio y los llamados fosfoinosítidos. El calcio y los llamados fosfoinosítidos están mediando en la estimulación hormonal de la hidrólisis de los fosfoinosítidos, como en las hormonas, en los neurotransmisores, en los factores de crecimiento, uniéndose a las proteínas G y también uniéndose a las llamadas tirosinasas. El tercer mensajero secundario comprobado es el GMP cíclico. Es un mensajero especializado y está especialmente en la mucosa intestinal, en el músculo vascular liso y tiene un mecanismo más o menos paralelo, funcionan juntos con el AMP cíclico. ¿Cómo interactúan los mecanismos de señalización en las células del organismo? En general, las vías de señalización del AMP cíclico, del calcio, de los fosfoinosítidos, se oponen entre sí. En algunas de las células, su actividad de uno es totalmente contraria a la actividad del otro, mientras que en otras células es totalmente complementaria. Si uno estimula en una intensidad, el otro va a estimular en la intensidad en la misma forma, pero en intensidad mayor o menor, complementando a llegar a una mayor intensidad farmacológica en el caso de la utilización de los fármacos. Entiéndase también que cualquier sustancia está mediada también por estos mecanismos de señales a nivel de la célula. ¿Qué efecto tiene la fosforilación en la señalización con los mensajeros secundarios? Las señalizaciones con los mensajeros secundarios casi siempre comprenden una fosforilación reversible. Y esto desempeña una función clave en la regulación de los receptores y por lo tanto también de acuerdo a las modificaciones covalentes que se producen por dos funciones. Puede hacer la amplificación de la señal que se había dado
o la regulación flexible de esta señal que se había mandado de acuerdo a la característica del mensajero. ¿Qué significado tiene la constante de disociación llamada de equilibrio KD en toda esta actividad farmacológica o actividad fisiológica del organismo? El KD, que es la constante de disociación de equilibrio, representa la concentración del fármaco libre a la que se observa la mitad de la unión máxima. O sea, la disociación depende de esta constante de disociación, depende y se sabe, cuando es esta constante, se sabe que la mitad de la concentración está dada cuando el KD es X o es Z. Existe una posibilidad de conocer cuánto está concentrado y cuánto no está. En otras palabras, está viéndose la disociación como la unión que existe entre el receptor y el fármaco o cualquier sustancia fisiológica. Esta constante se caracteriza por la afinidad del receptor para unirse al medicamento de forma recíproca. O sea, uno se une el fármaco al receptor, como también el fármaco le permite al receptor, perdón, el receptor le permite al fármaco unirse. Entonces, esta actividad de poderse unir y poder realizar la acción farmacológica mediada por ese momento de la biofase es cuando nosotros podemos decir que existe afinidad con el receptor, y esta afinidad, si el caso de el coeficiente o la constante de disociación es baja, la afinidad por la unión es alta. Y si es alta la constante de disociación, la afinidad por la unión es baja. Entonces, la capacidad de unión, la afinidad, está condicionada por la constante de disociación de equilibrio, conocida con la sigla de KD. ¿A qué le llamamos moduladores alostéricos de los receptores? Existen fármacos que se unen a un sitio diferente de un receptor y que el vinculado a los ligandos endógenos, tanto estos ligandos endógenos pueden ser fármacos que producen efectos clínicos útiles, pero bastante diferentes al actuar como los denominados moduladores alostéricos del receptor. Por lo tanto, existen dos ligandos importantes, los endógenos y los moduladores alostéricos del receptor, el que hace que un fármaco pueda actuar con efectos clínicos útiles o diferentes cuando se va a actuar como modulador alostérico del receptor. ¿A qué le llamamos significado que tiene el receptor huérfano o los receptores huérfanos? Los receptores huérfanos no son más que aquellos llamados así porque sus ligandos naturales son todavía desconocidos. Sabemos que existen, pero no los conocemos. Y por lo tanto se convierten en objetivos útiles para el desarrollo de fármacos, medicamentos nuevos. Quiere decir que hoy la ciencia se preocupa de estudiar cuáles son los receptores huérfanos. Quiere decir que a quienes todavía o para quienes todavía no se ha fabricado fármacos o medicamentos que actúen sobre esos receptores. Se estudia una gran parte de las
instituciones farmacológicas estudian ahora los receptores huérfanos, porque ya sobre los receptores que los conocemos, ya se ha trabajado en una infinidad de posibilidades de actuar sobre ellos, modificando la molécula del fármaco en diferentes formas y haciendo que sea diferente su farmacocinética o diferente su potencia o diferente su afinidad. Y por lo tanto, hoy se trabaja sobre el concepto de receptores huérfanos. ¿A qué le llamamos receptores de reserva? No son lo mismo que los receptores huérfanos. Los receptores de reserva son los receptores que quedan libres de ser ocupados, pero producen una respuesta farmacológica dada cuando es posible provocar una respuesta biológica máxima a la concentración del agonista que no da lugar a la ocupación de todos los receptores disponibles. En general sabemos que la respuesta máxima es cuando se ocupan todos los receptores. En algunas circunstancias, algunos fármacos no necesariamente ocupan todos los receptores, pero sí producen una respuesta máxima. Esto se supone que es porque existe una buena cantidad también necesaria de receptores libres para que se pueda actuar farmacológicamente. Recuerden siempre que el receptor, cuando es ocupado por un antagonista de tipo competitivo irreversible, no puede seguir actuando y tiene que producirse un nuevo receptor. En muchos casos se ha visto que a pesar de hacerse que todos los receptores estaban ocupados, hay un grupo de receptores que están esperando de reserva para poder hacer la acción farmacológica, porque si no, por ejemplo, en la regulación de la frecuencia cardíaca estaríamos en cero y por lo tanto habría paro cardíaco. Los receptores de reserva pueden demostrarse utilizando los antagonistas irreversibles para evitar la unión del agonista a una proporción de receptores disponibles y mostrando que a concentraciones altas del agonista todavía se puede producir una respuesta máxima que no disminuye. Entonces, ¿para qué sirven los receptores de reserva? Estamos expresando que para que pueda seguirse actuando en forma máxima sin que necesariamente haya una creación nueva de receptores. Bien. En los receptores de reserva pueden obtenerse una misma respuesta, por ejemplo, inotrópica, a nivel del corazón, músculo cardíaco con las catecolaminas, incluso cuando el 90% de los adrenoreceptores beta a los que se unen están ocupados por un antagonista de tipo irreversible. Se ve, por lo tanto, que las células del miocardio tienen una gran proporción de adrenoreceptores beta de reserva como sistema de seguridad, porque si no, obviamente, dejaría de haber la actividad fisiológica o la actividad farmacológica con las consecuencias previsibles obvias. Bien, con esto terminamos nuestra parte que corresponde a la farmacodinamia. 1. En la clasificación que hemos realizado. Simplemente para introducirnos, vamos a ver el inicio de lo que corresponde a la farmacología básica clínica en el capítulo que hemos ubicado como farmacodinamia 2, arbitraria simplemente como una forma de hacer las clases, y que se habla ahora, todo lo que hemos hablado es de la acción farmacológica. Ahora tenemos que ver los llamados efectos farmacológicos y reacciones individuales. Quiere decir, cada individuo, por eso la farmacoterapéutica, reacciona en forma diferente. ¿Cuál es el concepto de efecto farmacológico? El efecto farmacológico es la manifestación que podemos visualizar de la acción farmacológica de un fármaco
Por ejemplo, la acción es la estimulación de un receptor beta del corazón que se manifiesta por aumento de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, nosotros tomamos el pulso y tiene taquicardia. Se sube de 70 a 100 la frecuencia cardíaca. No todos los cambios que se manifiestan luego de la introducción de un fármaco son debidos a una acción farmacológica. También pueden ser debidos a reacciones compensadoras o complementarias del organismo. Por lo tanto, si un fármaco disminuye la presión arterial, no es que actúe en absoluto sobre el corazón y se aumente la frecuencia cardíaca, sino que ese es un mecanismo compensador absolutamente fisiológico. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta, además, para saber si es un efecto o no es un efecto del fármaco, ver cuál es el compensador fisiológico que existe en el tema. ¿De qué elementos debe fijarse el médico antes de prescribir un medicamento? Al prescribirlo, primero tiene que tener el beneficio máximo, después la mínima toxicidad y en general, ya se lo ha visto en la introducción a la farmacología, un bajo costo para el usuario. ¿Cuáles son las variaciones individuales como respuesta de la administración de los fármacos? La idiosincrasia es una respuesta anormal del individuo que aparece a dosis usuales y que está condicionada genéticamente. El paciente hiporreactivo es una respuesta de menor intensidad del individuo en comparación al efecto farmacológico de la población en general. Cuando hablamos de hiperreactivo, cuando la respuesta es de mayor intensidad del individuo en comparación con el efecto farmacológico con la población en general. ¿A qué le llamamos hipersensibilidad? A lo que conocemos médicamente como la alergia, que es una respuesta anormal que no depende de la dosis. Está mediada por una inmunoglobulina generalmente condicionada genéticamente y que tiene siempre un periodo previo de sensibilización. ¿A qué le llamamos carcinogénesis? Esa es la capacidad que tiene el medicamento de inducir la replicación anárquica de las células produciendo el cáncer. Ese es el concepto de cáncer. ¿A qué le llamamos teratogénesis? A la capacidad de un medicamento de producir alteraciones celulares en el proceso gestacional, dando lugar a seres, en este caso humanos, anormales. En un cuadrito que hemos estructurado, que ustedes lo van a poder estudiar fácilmente cuando tengan el material, aquí están todas las variaciones y aquí está lo que es, cuándo se produce y a qué dosis se produce y cuál es su origen en general de cada uno de ellos. ¿Por qué la falta de selectividad clínica de los fármacos y su importancia? Cuando no hay una selectividad muy específica, tiene problemas el fármaco. Debido a los diferentes tipos de reacciones físico-químicas, la unión a los receptores, que se producen en los fármacos, en los diferentes órganos y tejidos, es que ninguno de ellos puede causar un efecto único y específico. Y después de eso ya uno de ellos está, su amigo de Marco, ya se está quedando en casa. Perdón, si se podría cortar ese micrófono. Pudiendo, por lo tanto, producir a la vez un efecto benéfico y un efecto colateral o un efecto tóxico. En otras palabras, nos está diciendo que en general no existe ningún fármaco que tenga un efecto único y específico, sino que lamentablemente pueden tener un grupo de efectos mayores y nos pueden producir tanto efectos benéficos, colaterales o tóxicos. Y la mayor selectividad de un fármaco es de mayor utilidad terapéutica. Cuanto más selectivo es un fármaco, más los utilizamos terapéuticamente hablando. Bien, como ustedes pueden ver, son las 8:00 y luego el día de mañana iniciaremos en Farmacodinamia 2 con los conceptos específicos
de lo que corresponde a los efectos farmacológicos, obviamente, para poder terminar este capítulo. El día de mañana nos vamos a dedicar a este tema y vamos a demostrar a través de los mapas conceptuales cómo toda esta terminología, este capítulo, lo podemos resumir y lo podemos jerarquizar y relacionar gracias a poder tener un mapa conceptual. Muy buenos días, muchas gracias y como verán,